Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, lunes 3 de marzo, y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana cálida, muy brillante en Puerto Rico, en nuestro pueblo Isabela, y damos gracias al Señor porque nos permite estar en pie de lucha en una hermosa mañana como todos los días. Estamos muy agradecidos de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Hemos tenido algunos contratiempos para comenzar nuestra transmisión por medio de esta red social, pero sabemos pues que en los aires siempre hay situaciones que pueden confligir y es necesario que nosotros entendamos que hay un mensaje que compartir con nuestros contactos. Y en esta mañana, a pesar de que las redes sociales son mal utilizadas por muchas personas, para nosotros como iglesia del Señor, como pueblo del Señor que reconoce que los días que vivimos son días postreros, nosotros no sabemos fecha ni hora, ni el día tal vez que el Señor ha de regresar, pero sí sabemos que algo muy especial se acerca por ahí. Es necesario que nosotros podamos compartir un mensaje de fe y de esperanza. Sabemos que en medio de las diferentes circunstancias que podemos vivir, sabemos que todo el ataque del enemigo viene porque quiere destruir un propósito. Y en esta hermosa mañana, como todos los días, queremos compartir contigo una palabra que el Señor ha puesto en nuestro espíritu para que puedas llenarte de fe y de esperanza, porque sabemos que la palabra es lo único que puede cambiar todas las cosas. En esta mañana vamos a orar y vamos a presentar este espacio para que sea el Señor haciendo su manifestación en este día. Dios te bendiga, Madre, buenos días. Hemos tenido algunos contratiempos con el inicio de nuestra transmisión, pero lo hemos logrado en esta mañana. Yo te invito a orar conmigo y presentemos este espacio. Padre, te adoramos y te damos las gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y verdadero, porque para siempre es tu bendita misericordia. Oh Padre, en esta hermosa mañana yo te presento cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña cada mañana. Padre, nada tuviéramos que decir o que hacer si tú no hubieses puesto en nosotros la urgencia de un mensaje, Señor, para que levante el ánimo, para que nos dé fuerzas para seguir adelante. Espíritu Santo, reconocemos que solo tu labor nos hizo entender cuán lejos estábamos de ti, oh Dios, a pesar de que habíamos tenido tal vez una formación de buenos conceptos, tal vez de familia, pero eso no era suficiente. Oh Espíritu Santo, en esta mañana yo te pido, Padre, que como lo hiciste con nosotros un día, lo hagas con todo aquel que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Permite, Espíritu Santo, que sea tu palabra la que llegue al corazón de alguien que en esta mañana, como buena tierra, pueda fructificar la palabra como semilla. Oh Padre, en esta hora yo te ruego que sea tu presencia en cada hogar, que se conecte con nosotros. Oh Espíritu Santo, la gloria siempre será para ti. Nosotros, Señor, simplemente queremos hacer, Padre amado, la parte que nos toca, y es nosotros compartir un mensaje de fe y de esperanza. Oh Espíritu Santo, la gloria es para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a cada vida que se conecta con nosotros en esta mañana. Hermana Carmen Rita, buenos días. Dios te bendiga. Dios bendiga también nuestro hermano Arcelio Rodríguez. Dios bendiga también cada vida. Mi hermana Yadira Lugo, Sandra Pizarro. También saludamos por ahí mi prima Daisy Rivera, el hermano Eric Soto y su esposa Dora allá en la Florida. Y algunos hermanos que siempre se conectan con nosotros. Es un privilegio poder comenzar la semana con una palabra que el Señor nos ha entregado. Fíjate que el tema de esta mañana quise ponerle algo curioso, y es:
Yo solo sé que soy el amigo del novio. Dios te bendiga. Jessica Mato, buenos días, Dios te bendiga. Dios te bendiga, saludos, sí, me hablaron de ti, Dios te bendiga, buenos días. Estamos comenzando nuestra mañana en esta hermosa mañana desde Isabela, nuestro pueblo, y queremos compartir una palabra que se encuentra en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, y en los versos, vamos a leer en unos versículos aquí, en breves momentos estaremos hablando, gloria al Señor, del amigo del novio, gloria a Dios. Así que en esta hermosa mañana vamos a leer la palabra en algunos versículos que tenemos, Juan 1 del 35 al 37. Dice la palabra del Señor. Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos y mirando fijamente a Jesús que pasaba por allí dijo: mirad el Cordero de Dios. Los 2 discípulos que se le oyeron seguir, siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús, al ver que le seguían, les preguntó: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Les dijo: venid a verlo. Ellos fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día, porque ya eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 discípulos que habían oído a Juan, que habían seguido a Jesús. Y Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido significa el ungido. Andrés le llevó a donde estaba Jesús, y Jesús le miró y le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, en adelante te llamarás Cefas, que traducido significa piedra. Fíjate que también vamos a leer en la otra parte, en el capítulo 3 y en el verso 22 en adelante, dice: después de esto Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y también Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, y había allí muchas aguas, y la gente acudía a bautizarse, pues Juan aún no había sido encarcelado. Y se produjo entonces una discusión entre los discípulos de Juan y algunos judíos acerca de la purificación. Con tal motivo se acercaron a Juan y le dijeron: mira, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, también bautiza, y todos van a él. Respondió Juan: nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de lo que yo dije entonces: no soy el Cristo, sino que soy enviado como su precursor. El que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, el que está al lado a su lado y lo oye, se alegra mucho de oír la voz del esposo. Por eso mi alegría ya se ha colmado, y es necesario que él crezca y que yo mengüe. Fíjate que la palabra del Señor en este momento nos explica sobre una situación que estaba aconteciendo en medio de este escenario. Vemos que Juan el Bautista estaba bautizando, y también Jesús estaba del otro lado. Fíjate que hubo una discusión, porque a todo esto los discípulos de Juan también le decían a Juan: mira, al otro lado hay uno que bautiza. Y fíjate, dice la palabra del Señor que en el momento Juan tuvo una revelación muy hermosa de la palabra. En el verso 27, donde dice: respondió Juan: nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. Fíjate que esa palabra toca mucho mi espíritu, porque nosotros sabemos por la palabra que en medio de nuestros días vivimos en tiempos tan fuertes, donde el enemigo trata de distorsionar la visión que se tiene de lo que es iglesia. Hoy en día vemos que iglesia no es un grupo religioso que se viste únicamente diferente, o que tal vez se congrega en un lugar. Iglesia es corazones que han sido tocados por el Espíritu Santo y que han reconocido su limitación, que han reconocido su necesidad de una transformación
transformación y reconocemos por la palabra que en medio de la circunstancia que se está viviendo, sabemos que hay una distorsión en el ambiente, pero nosotros como iglesia del Señor no te predicamos de religión, tampoco te predicamos que somos una denominación. Nosotros reconocemos que hemos sido tocados por la voz del Espíritu Santo por medio de la palabra. Y es que fíjate, te estamos presentando a Cristo, uno que habla, uno que está vivo, uno que sabía muy claramente a qué había venido a la tierra. Fíjate que Juan el Bautista era aquella voz que clamaba en el desierto y que reconocía que él no era el novio, que él simplemente era el amigo del novio. Fíjate que el novio es el que tiene que destacarse porque es el que se va a casar con la novia y la novia es la iglesia del Señor. Pero fíjate, Juan reconocía muy claramente que él no era digno, que él no era de quien se estaba hablando, que él simplemente era una voz que estaba clamando en el desierto, preparando el camino al Señor. Y fíjate que esto llama mucho mi atención, porque en medio de tiempos postreros, discúlpenme que entró una llamada, fíjense en que la palabra del Señor nos habla claramente que hay una distorsión con relación a quién es el importante en este mensaje, porque Juan estaba muy centrado en que él sabía que él no era el novio, que él era simplemente amigo del novio. Y fíjate que en este pasaje del capítulo 3 del Evangelio de Juan, vemos que Jesús ha llegado en medio de un tiempo donde el pueblo de Israel necesitaba de un líder, necesitaba de alguien que lo liberara tal vez de aquel movimiento político que eran los romanos que estaban al poder. Pero dice la palabra del Señor que en medio de aquel mover había uno que había llegado a la tierra a cambiar la historia. Y es que nosotros sabemos que solo Jesús fue capaz de hacer el cambio de la historia, porque fue él quien llegó a la tierra en una forma muy peculiar, porque tal vez no vino de manera igual a como habían venido otros líderes políticos. Y es que Juan el Bautista reconocía que él había venido a preparar el camino al Señor. Y fíjate que es algo muy hermoso reconocer que hay una visión muy clara cuando nosotros hemos sido llamados a servir al Señor en medio de un tiempo postrero como el que vivimos. La iglesia del Señor no vive en medio de un mover, tal vez de una visión para ser vistos por los hombres, sino porque sabe que somos amigos del novio, porque realmente la novia somos nosotros como iglesia. Y es necesario que nosotros entendamos que cuando nosotros predicamos a Cristo, lo predicamos a Él porque fue Él quien nos dio la salvación, porque fue Él el que fue revelado a nuestra vida, porque fue Él el que se hizo manifiesto un día a nosotros para que pudiéramos entender que fuera de Él no hay quien salve. Y fíjate que estando Jesús en medio de un tiempo donde había una necesidad de un líder político, sabemos que Jesús estaba en una visión muy clara, que Él venía a presentarnos el Padre, que Él venía a presentar al Padre, porque claro que el pueblo judío conocía al Padre de una manera tal vez peculiar, pero no le conocía como Emmanuel, Dios con nosotros. Fíjate que fue Dios quien deja su trono de gloria para ir detrás del hombre, detrás de aquel hombre que un día, tal vez en medio de aquel escenario de la caída del primer hombre y la primera mujer, sabemos que fue Dios quien fue buscando a Adán y a Eva y que le preguntó: ¿dónde estás, Adán? Porque el pecado tiende a ocultarnos, porque el pecado tal vez nos hace a nosotros sentirnos desnudos. Y en ocasiones nosotros tal vez necesitamos entender que a quien tenemos que exaltar es al Señor. Fíjate que Juan tenía muy en claro que él era su identidad, él era el amigo del novio. Y fíjate que
Cuando nosotros reconocemos quiénes somos en el Señor, reconocemos que somos siervos, que hemos venido a servir, que simplemente nosotros somos una voz que anuncia al Señor, porque Él fue quien cambió nuestro lamento en baile, fue Él quien cambió nuestra vida un día, y por eso no te predicamos religión, porque tal vez la religiosidad te hace ver a un Dios que tú tal vez puedes llegar a Él de una forma, tal vez de un ritual, tal vez haciendo obras nada más. Yo quiero decirte que el apóstol Pablo tenía muy en claro que no es por obras para que nadie se gloríe. Por eso Juan el Bautista, estando muy en claro de que Jesús venía y que él no era digno de desatar la correa de su calzado, eso es lo primero que tiene presente alguien que ha reconocido quién es Jesús en su vida. Fíjate que no se trata de nosotros, no te anunciamos un evangelio únicamente tal vez de una red social o de una clase social. Te estamos hablando que Jesús vino a cambiar la humanidad, porque la humanidad toda, independientemente de su estrata social, independientemente de su posición en esta tierra, yo quiero decirte que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué nos ha sacado de esa gloria de Dios que un día Él puso en nuestra vida? A pesar de que tal vez tengamos salud, o tengamos tal vez títulos universitarios, o tengamos tal vez una casa, un carro, probablemente todo eso que tienes, nada de eso puede darte estatus. Yo quiero decirte que el grande aquí es el Señor, y que Él vino a ser manifestado en nuestra vida. Fíjate que Juan el Bautista tenía muy en claro quién era él delante de Jesús. Él sabía que él era una voz simplemente que estaba tratando de presentarle al pueblo judío aquel Jesús. Y fíjate que en esta conversación que están teniendo los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de Jesús, vemos claramente que ellos no tenían en claro la visión. Ellos no tenían en claro quién era Jesús. Ellos no tenían la revelación. Y es probable que en medio de tu función dentro del cuerpo de Cristo haya gente que te rodea que no tiene muy en claro la visión de fe que debe tener alguien que ha sido transformado por medio del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque en medio de nuestro pisar en la tierra sabemos que tenemos que morir a nuestro yo, que tenemos que morir a nuestro ego, y es necesario que tú entiendas que en medio del nuevo nacimiento en Cristo nosotros necesitamos volvernos al Señor y volvernos a su palabra y reconocer que el grande es Él, reconocer que Él es el que debe ser predicado. Y es por esa razón que en esta mañana nosotros hemos tomado esta palabra que tiene que ver con el amigo del esposo. Fíjate, Dios te bendiga, Silvia González, buenos días. Estamos conversando la palabra del Evangelio de Juan en el capítulo 3 y en el verso 22, donde dice: después de esto Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y también Juan bautizaba en Enón junto a Salim. Sabía que había muchas aguas y la gente acudía a bautizarse, pues Juan aún no había sido encarcelado. Y se produjo entonces una discusión entre los discípulos de Juan y algunos judíos acerca de la purificación. Con tal motivo se acercaron a Juan y le dijeron: mira, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, también bautiza, todos van a él. Y respondió Juan: nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. Esa revelación que tuvo Juan para contestarle a sus propios discípulos deja demostrado que Juan sabía que él no era el grande. Él sabía que él no venía a predicar de él mismo. Él sabía que había llegado Jesús para hacer lo que tenía que hacer. Él sabía que el tiempo profético que estaba viviendo era uno singular y que a él se le había dado el privilegio de ser amigo del novio. Fíjate que él no se iba a casar con la novia, él era simplemente el amigo del novio. Y en esta mañana yo no sé cuál es tu posición, si tú estás claro en tu identidad, si sabes tú que eres el amigo del novio,
que no viniste a engrandecerte, que viniste a hablar del Evangelio, que viniste a hablar de uno que fue capaz de transformar tu vida, de dejar su trono de gloria y que entregó su vida para salvarnos y que hoy está vivo y ha prometido regresar por su iglesia. Pero fíjate, él tenía muy en claro que él no era el que se iba a casar con la novia, que él simplemente era el amigo del novio. Y eso es muy interesante cuando nosotros vemos en esa palabra, porque nosotros vemos que en este tiempo hay una distorsión de quiénes somos en Él, y la palabra nos deja saber claramente que es necesario que nosotros entendamos que tenemos que menguar y que sea Él quien crezca. Fíjate que es necesario tener muy en claro que simplemente somos amigos del novio. Fíjate que antes de venir al Señor, tal vez estábamos muy distorsionados, muy lejos de lo que era el Señor en nuestra vida, porque sabemos que en el aspecto religioso este mundo ha creído que con simplemente tener una religiosidad, tal vez identificarse que son de tal o cual lugar o que adoran de esta u otra manera, con eso es suficiente. Yo quiero decirte que cuando nosotros, Dios te bendiga, Javier, buenos días, estamos conversando la palabra del Evangelio de Juan en el capítulo 3, y dice la palabra en el verso 22 al 30, tenemos una disputa, una discusión que hay con los discípulos de Juan versus los discípulos que seguían a Jesús. Y fíjate, los discípulos de Juan fueron a donde Juan para tal vez preguntarle, tal vez incitando una discusión entre Juan y Jesús, porque Juan tenía muy en claro que él no era el Cordero de Dios, él simplemente era amigo del novio. Y fíjate que cuando tú tienes en claro quién eres en Cristo, tú sabes que el grande no eres tú, tú sabes que el grande es Él, que el que entregó su vida por ti es Él, que el que entregó su vida pero está vivo en este momento es Jesús. Y dice la palabra del Señor que después de esto Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y también Juan bautizaba en Enón junto a Salim, y había allí muchas aguas y la gente acudía a bautizarse, pues Juan aún no había sido encarcelado. Y se produjo entonces una discusión entre los discípulos de Juan y algunos judíos acerca de la purificación. Con tal motivo se acercaron a Juan y le dijeron: mira, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, también bautiza. Y van con él. Fíjate que los discípulos de Juan fueron a darle quejas a Juan sobre de quién era Jesús, que lo estaban siguiendo a él, de quien él había dado testimonio. Fíjate que la mente de Juan el Bautista en ese momento estaba muy en claro que él sabía que él simplemente era amigo del novio. Y esto me llama mi atención, porque nosotros también en medio de un tiempo postrero como el que estamos, simplemente predicamos a Cristo. ¿Por qué? Porque fue Cristo quien entregó su vida por ti, por mí, quien entregó su vida para que nosotros pudiéramos tener la vida de Él en nosotros. Fíjate que Él no estaba hablando de Él únicamente, Él no estaba pendiente de que a Él lo siguieran, simplemente que Él tuviera seguidores. Él quería engrandecer a Jesús, que era de quien Él estaba hablando. Fíjate que Jesús, en el momento que había sido bautizado por Juan el Bautista, de quien había dado testimonio, en el momento que Él sigue su ministerio, dice la palabra que se da esta conversación entre los discípulos de Juan, acusando a Jesús de tener seguidores, tratando de incitar a la competencia. Y esto llama mi atención, porque en nuestro tiempo también tenemos este fenómeno que se da dentro del pueblo de Dios. Fíjate que dentro del pueblo de Dios no nos vemos como amigos del novio, nos vemos a veces como competidores, y no es esa la óptica que Cristo quiere que nosotros presentemos al mundo. Fíjate que el grande es Él, fíjate que Él fue quien entregó su vida por nosotros y quien nos entregó un nivel de revelación muy especial al cual nosotros necesitamos saber. Sabía que sus discípulos no eran tal vez tan espirituales, por eso le estaban llevando quejas de Jesús. Y fíjate que
También en el capítulo 1 y en el verso 33 tenemos una porción: yo no le conocía. Dice la palabra: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: el que bautiza con el Espíritu Santo es aquel sobre quien veas que desciende el Espíritu y que sobre él permanece. Yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Fueron las palabras de Juan cuando lo bautizó a Jesús allí en el Jordán, porque él sabía que él simplemente era amigo del novio. Y fíjate, en esta mañana tal vez la palabra que queremos dejar sobre tu vida es una donde tienes que saber que este es el tiempo para que seas la novia del Cordero, porque sabemos que él es el novio y que él pronto regresará por su pueblo. Y es necesario que tú entiendas que el nivel de ataque que vives hoy es un nivel de ataque que va directamente a tu mente, a tratar de debilitar tu fe, a debilitar tus fuerzas, porque el enemigo simplemente quiere desgastarte para que no puedas entender que el grande es el Señor, que a quien el Señor ha llamado hoy. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Vanessa Rosario, buenos días, Dios te bendiga. Estamos conversando la palabra en el Evangelio de Juan y en el capítulo 3, versos 22 en adelante, el amigo del esposo. Fíjate que cuando vamos a una boda hay un nivel de etiqueta, de vestimenta que debemos observar, y es que ese día de la boda quien debe resaltar es la novia y quien debe resaltar es el novio, y probablemente los invitados van vestidos de manera muy especial de festejo, pero nunca sobrepasan la vestimenta de la novia ni la vestimenta del novio, porque sabemos que nos unimos a esa celebración para compartir ese día especial de quien es la novia, el centro de atracción. Fíjate que en esta porción de la palabra llama mi atención ese punto tan particular donde vemos que Juan el Bautista estaba muy en claro de esos códigos, que él sabía de quién era él. Fíjate que hoy en este tiempo nosotros también tenemos que reconocer que los grandes no somos nosotros, que el grande es el Señor, y que en todo momento el amigo del novio sabía quién él era, para aquellos que él estaba hablándole y respondiéndole, que se habían acercado a él para incitarlo tal vez a una competencia, tal vez a una batalla que no tenía salida, y probablemente eso sea parte de los episodios que el enemigo utiliza para sacar a la gente dentro de lo que nosotros llamamos la iglesia del Señor. Fíjate que en este tiempo que vivimos hay un mover de tal vez que se da dentro de las redes sociales, de un rating, tal vez de unos likes, de una forma de que se deja ver dentro de las redes sociales, pero nosotros sabemos que como iglesia del Señor utilizamos estos medios simplemente para traer un mensaje de la palabra, simplemente para llegar a alguna vida de las que tenemos en nuestros contactos, que como buena tierra pueda entender que Cristo vino a salvar lo que se había perdido, y que es necesario que en medio de un tiempo postrero entendamos que solo somos amigos del novio, porque el amigo del novio no se puede acostar con la novia, simplemente le trae simplemente el mensaje de quién es él, de quién es el novio, que era Jesús. Y nosotros en este tiempo reconocemos que los grandes no somos nosotros, sino que es el Señor el que transformó nuestras vidas, el que entregó su vida por nosotros, se llama Jesús. Y que hoy, si nosotros podemos compartir algo, compartimos el mensaje de Jesús, el que un día transformó nuestra vida, el que un día nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, el que nos hizo entender que como estábamos en un plano religioso y que necesitábamos ser transformados de adentro hacia afuera. Fíjate que lo que es religioso solamente se enfoca en lo externo, en lo que puede ver, pero cuando nosotros hemos sido transformados por medio del Espíritu Santo, nuestras vidas comienzan a verse diferente, porque claro está que lo que ocurre por dentro se ve por fuera, y es necesario que
nosotros, igual que Juan, entendamos que somos los amigos del novio, que en este tiempo quien tiene que brillar es Él. Y fíjate que aquellos que se acercaron a Juan el Bautista estaban tratando de incitar a una discusión que no iba a llevar a nada, y es lo mismo que sucede en nuestro tiempo, donde vemos que por cosas pequeñas, que por cosas que tal vez no tienen el valor suficiente para nosotros entender que cuando hemos sido llamados a servir al Señor, no somos nosotros los grandes, nosotros simplemente somos una voz, nosotros simplemente vamos a dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y Juan el Bautista tenía muy en claro quién era Él ante el Señor. Él sabía que Él no era el grande, Él sabía que el grande era Jesús, y a ese era que Él estaba predicando. Pero fíjate que dice la palabra, mira como aquellos que estaban a su alrededor le incitaban: mira, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, también bautiza, y todos van a él. Vemos que en este tiempo, Dios te bendiga, hermano Hernán, Dios te bendiga, estamos conversando la palabra en el Evangelio de Juan y en el capítulo 3, el amigo del esposo. Fíjate que hoy en día hace falta un poquito de revelación para que sepamos quiénes somos en Él. No somos la novia, nosotros somos la novia, no somos aquellos que vamos a hablar de nosotros nada más. Fíjate que Juan estaba muy en claro que él era el amigo del novio. Por eso en el momento que sus propios discípulos trataron de incitar una competencia con Jesús, él sabía que él no era digno de desatar la correa de su calzado cuando lo había bautizado. Él sabía sus límites, él sabía quién era, él sabía que él venía anunciar a Jesús. Y fíjate, hoy en día hace falta esa revelación para que nosotros entendamos que simplemente somos los amigos del novio, y que es necesario que el Señor sea predicado, porque es Él el que murió por nosotros y el que hoy está vivo, el que hoy espera que nosotros como iglesia del Señor le esperemos, igual que la iglesia del Señor está preparándose para ese encuentro. Nosotros reconocemos que en medio de este tiempo hay incitadores para que nos van a tratar de hacer ver como una competencia, para que no podamos entender que quien tiene que brillar es Él como novio, que Él viene a buscar a una iglesia que tiene que esperarlo sin mancha y sin arruga. Y nosotros reconocemos que en un tiempo de tantas voces, de tantas comunicaciones, el enemigo busca la manera de distorsionar y de hacer ver que hay unas voces contrarias, pero realmente la iglesia del Señor, la iglesia que ha nacido de nuevo, la iglesia que ha nacido del agua y del Espíritu, sabe que el novio viene por su iglesia y que nosotros somos amigos del novio. Por eso predicamos al Señor, por eso predicamos de Él, el que transformó nuestro lamento en baile, el que cambió nuestra vida, el que te rompe todas las cadenas y te hace una nueva identidad, una nueva criatura. Es por esa razón que en esta mañana hemos querido interrumpir tu mañana, hemos querido interrumpir tu día presentándote un evangelio de poder, un evangelio que transforma, un evangelio que cambia. Fíjate que Juan el Bautista, en el momento que se acercan sus discípulos a tratar de incitar una disputa entre él y Jesús, él estaba muy claro que él simplemente era el amigo del esposo, que él había venido a preparar el camino para que hoy pudiéramos reconocer que Jesús está vivo, que Él entregó su vida por ti, por mí, y que Él regresa por una iglesia que se está preparando, una iglesia que no es una denominación, una iglesia que tampoco es un grupo religioso que únicamente se viste diferente. La iglesia del Señor son corazones que han sido transformados por medio del Espíritu Santo, y es por esa razón que en esta mañana nosotros hemos querido interrumpir tu día para que entiendas que de Él es la gloria, que de Él es el poder. Y es por eso que estamos tirando las redes en esta mañana, por estos medios, porque reconocemos que en medio de un tiempo postrero son herramientas que nosotros tenemos a nuestro alrededor para que el evangelio sea predicado, porque reconocemos que el tiempo se acaba, iglesia amada. Reconocemos que muy pronto viene el
Señor por nosotros y es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. Así que en este día nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en la noche de hoy tendremos el culto de Lunes de Guerra. Lunes de Guerra es un culto muy particular donde se manifiestan los milagros del Señor, donde vemos su gloria manifestada, y es necesario que oremos, que busquemos al Señor ahora que puede ser hallado. Es por esa razón, Dios te bendiga, hermana Yeida Gastón, buenos días. Estamos conversando la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en los versos 22 en adelante. Hemos dicho que Juan el Bautista, en el momento que fue abordado por sus propios discípulos, trataron de llevarlo a una guerra de competencia, una guerra que desgastaba, una guerra que podía llevar a disminuir a aquellos seguidores del Señor. Pero Juan estaba muy claro que él era simplemente el amigo del novio, que él simplemente estaba tratando de presentar a Jesús como el grande, a Jesús como el que transforma vidas, a Jesús como aquel que no vino a crear una competencia entre hermanos, a Jesús el que vino para salvar la humanidad. Y todo aquel que es iglesia, todo aquel que reconoce que el tiempo que vive es profético, se convierte en amigo del novio. Y no queremos nosotros relucir nosotros, sino que sea Él el que sea predicado, porque reconocemos que en un tiempo postrero hay muchas voces. Necesitamos entender que el amigo del novio venía a predicar que estaba llegando Jesús a transformar la humanidad, a cambiar aquellos que habían vivido en medio de una ciudad, la más pequeña, tal vez Belén, un lugar tal vez que de Galilea, decían ellos, no ha salido algo bueno, pero Jesús había sido reconocido por Juan como aquel que había venido, el Hijo de Dios, que venía a quitar el pecado del mundo. Juan sabía que había visto la paloma reposada sobre él, sabía que había venido a cambiar la humanidad, y Juan reconocía sus límites. Es que alguien que ha nacido de nuevo sabe cuáles son sus límites, sabe que el grande es Él, sabe que es necesario que nosotros no seamos los predicados, sino que sea Él el que sea predicado. Y Cristo está vivo, Él entregó su vida por la humanidad, porque Él hizo visible nuestra salvación. Es por esa razón que en medio de un tiempo postrero reconocemos que hay demasiadas voces en los aires y que hay una distorsión del mensaje, porque tal vez hoy se predica religión, pero nosotros te predicamos arrepentimiento. Y es que es necesario que tú entiendas que eres iglesia no por el lugar donde te congregas, que eres iglesia porque tienes el Espíritu Santo por dentro, porque el Espíritu Santo es esa persona que te es revelada por medio de la palabra del Señor, es el consolador, el que vino a transformar nuestra vida. Y hoy nosotros somos amigos del novio, por eso hoy te predicamos la palabra, el evangelio de arrepentimiento, el evangelio que cambió nuestra vida, el evangelio que nos hizo entender que no somos más que amigos del novio y que simplemente damos de gracia lo que por gracia hemos recibido. Es por eso que en esta mañana hemos querido interrumpir tu mañana para hacerte saber que mientras Juan había sido tal vez abordado por sus propios discípulos, había sido abordado por sus propios discípulos para que tal vez tuviera una situación de competencia. Lo mismo que sucede en este tiempo en medio del mismo pueblo de Dios. Hay un mover que se mueve tal vez para tratar de distorsionar el mensaje, pero nosotros sabemos que en medio de un tiempo postrero esas voces son parte de nuestra señal del fin. Fíjate que mientras Juan había bautizado a Jesús, se acercan sus discípulos para decirle que había alguien al otro lado de quien él había estado dando testimonio, que estaba bautizando también igual que Juan. Y Juan en todo momento sabía que era simplemente el amigo del novio, que él estaba preparando a una iglesia que estaría por nacer, una iglesia que daría testimonio en medio de un tiempo postrero como el que vivimos. Por eso
eso te hemos definido que iglesia no es una denominación, que iglesia no es simplemente un grupo que se viste diferente, que iglesia son corazones que han sido transformados por medio del Evangelio, por medio del Espíritu Santo. Y si hoy nosotros podemos compartir un mensaje de arrepentimiento, es porque fuimos participantes un día de una vida de pecado y el Señor tuvo misericordia de nosotros, nos perdonó y nos entregó un nuevo nacimiento en Él. Es por esa razón que hoy quisimos hablarte que somos amigos del novio, que no somos los que tenemos que ir vestidos tal vez de una manera llamando la atención simplemente porque hoy sabemos que quien tiene que relucir es Él. Y es por esa razón que en esta mañana hemos querido interrumpir tu mañana para que sepas que igual que como Juan el Bautista tenía muy en claro que Él no era el grande, que el grande era Jesús, hoy nosotros también nos echamos a un lado y te presentamos al que cambió nuestra vida, a Jesús de Nazaret, que hoy en su ausencia a través del Espíritu Santo, Él te da convicción de pecado, justicia y juicio. Fíjate que de eso se trata, de un nuevo nacimiento en Él y que Él pronto regresa por su iglesia, porque Él dejó unas señales que seguirían a los que creen. Y es por esa razón que en esta mañana hemos querido interrumpir tu mañana para que entiendas que de Dios es el poder. En esta mañana, si tú estás seguro de que Cristo vino a cambiar tu vida, simplemente tienes que reconocerlo, reconocer que eres pecador, reconocer que hasta ese momento has estado en religiosidad. Dios te bendiga, Lourdes. Tal vez en esta mañana tú has estado dentro de lo que es cultura, de lo que son las diferentes fortalezas que pueden ocupar nuestro pensamiento, pueden ser las enseñanzas aprendidas de nuestra niñez, que son las buenas intenciones de nuestros padres que trataron de darnos lo que ellos conocían, pero nosotros sabemos que no es suficiente. Porque hoy también tenemos hijos, ¿verdad? Los que tienen hijos que han podido criar saben que cada vez se hace más difícil poder criar a los hijos con unos valores, pero reconocemos que lo religioso tiene un límite, actúa en nosotros de una manera, pero no nos puede salvar. Fíjate que lo que es religioso te separa de tus amigos, de tu familia, pero cuando tú tienes la revelación de quién es Cristo en tu vida, cuando tú sabes que el novio viene por una novia a buscarla, sabe, Juan estaba muy convencido de que él tal vez no era de quien él estaba predicando, era necesario que él menguara, pero que Jesús creciera. Y en este capítulo 3, en el verso 22, tenemos una disputa de los discípulos de Juan el Bautista cuando se acercan para hablarle de que Jesús también estaba bautizando al otro lado del Jordán. Tal vez lo que se pretendía era que hubiera una disputa, una competencia, como tal vez en este tiempo en muchos lugares se levanta alguien a predicar al Señor y en vez de verlo como un colaborador por parte de esa predicación del reino, porque en los tiempos están corriendo de manera acelerada y es necesario que nos levantemos con un mensaje de poder. Es por esa razón que en esta mañana nos identificamos como los amigos del novio. No nos íbamos a casar con la novia. Quien se va a casar con la novia es el novio. Y simplemente Juan estaba tratando de hacerle entender a aquellos discípulos que habían aparentemente entendido el mensaje. Ellos estaban poniendo una disputa, una competencia. En este tiempo es necesario entender que no nos movemos bajo ese formato, que nos movemos bajo el nuevo nacimiento en Cristo. Y es por esa razón que las leyes que rigen el cielo no son las mismas que rigen la tierra. En la tierra tal vez el más grande es aquel que hace más cosas, tal vez el más que tiene, pero cuando hablamos del reino, sabemos que el más grande es el que sirve. Sabemos que cuando nosotros estamos con la revelación de su palabra, sabemos que somos amigos
amigos del novio, que no nos vamos a casar con la novia, que simplemente predicamos ese evangelio que un día transformó nuestras vidas. Por eso estar en el aspecto religioso no puede hacer por nosotros nuestra salvación. Nosotros simplemente predicamos el arrepentimiento, el nuevo nacimiento en Cristo. Y me llamaba la atención esta enseñanza de la palabra, porque en nuestro tiempo también tenemos incitadores que nos ponen tal vez en una situación de disputa, pero qué hermoso saber que Juan el Bautista tenía muy en claro que Jesús era el Hijo de Dios, el que había venido a salvar la humanidad, y que Él tenía que menguar para que Él creciera. Fíjate que en este tiempo ser amigo del esposo demandará que nosotros tengamos muy en claro quiénes somos. Tener identidad en Cristo demandará que entendamos nuestros límites. Y es que el que ha nacido de nuevo, el que reconoce que Cristo transformó su vida, reconoce que no se predica a sí mismo, sino que predica a un Cristo que transformó su vida, y su vida completamente transformada vino por parte de la revelación del Espíritu Santo. Y es por eso que en esta mañana hemos querido interrumpir tu mañana con un mensaje de arrepentimiento, con un mensaje de poder, para que entiendas que somos amigos del novio, que Él viene por una novia sin mancha y sin arruga, y que estar en el aspecto religioso te aleja de tu familia, te aleja de tus amigos, y simplemente tienes que entender que el nuevo nacimiento en Cristo te conecta con el cielo, que el nuevo nacimiento en Cristo te hace entender que no puedes estar desconectado de la palabra, te hace entender que necesitas nacer de nuevo. Dios te bendiga, Daisy Méndez, buenos días, Dios te bendiga. Estamos hablando la palabra en Juan capítulo 3, versos 22 en adelante, y nos habla de esa disputa de aquellos discípulos de Juan el Bautista que se habían acercado a preguntarle a Juan o a decirle por qué el de quien él había dado testimonio estaba también bautizando. Fíjate que la mentalidad de Juan el Bautista era una muy clara. Él sabía que él no era ese Cordero de Dios, que él había sido llamado en el momento que bautizó a Jesús en el Jordán. Él lo presenta y le dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es por esa razón que en esta mañana nosotros te predicamos la palabra, el mensaje de arrepentimiento, para que entiendas que de Jesús es el poder, y que si hoy estamos predicando como amigos del novio, es porque sabemos que cuando vamos a una boda no vamos vestidos como la novia, dejamos que ese lugar importante lo tenga la persona que se está casando en ese día. Y Juan, igual, de una manera muy sencilla y humilde, sabía que él no era el novio, pero él estaba presentando a un Jesús que era capaz de transformar las vidas, que Él iba a entregar su vida por nosotros y que retornaría. Sabes que Jesús está vivo, y el mensaje que predicamos es uno de arrepentimiento, que Él viene por su novia, y la novia somos todos aquellos que hemos sido transformados por medio del Espíritu Santo. Es por esa razón que en esta mañana hemos querido interrumpir tu mañana para dejarte saber que somos amigos del novio, y que nosotros necesitamos predicar el arrepentimiento que se sale de lo que es religioso, porque nosotros sabemos que la religión es un intento humano de hacer algo para Dios, y realmente Jesús pagó el precio para que nosotros fuésemos salvos. En esta mañana nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en la noche de hoy tendremos el culto Lunes de Guerra. Y Lunes de Guerra es un culto donde vemos el poder de Dios en todo su esplendor manifestarse, haciendo señales y prodigios de sanidad, de liberación, porque a eso el Señor nos llamó. Y en este día es necesario que tú entiendas que a través del nuevo nacimiento en Cristo te conviertes en iglesia, te conviertes en portador de su presencia. Y en esta mañana queremos dar por terminado este devocional. Que Dios te bendiga en este día, y oramos. Padre, te damos las gracias y la gloria para ti en esta mañana, reconociendo que nada tenemos que decir o hacer, Señor, si no eres tú, mi Dios, revelado en nuestra
nuestra vida. Padre, la gloria es para ti. Reconocemos nuestra pequeñez y hoy nos identificamos como amigos del novio. Oh Padre, porque es necesario que menguemos, pero que tú crezcas, que tú seas revelado. Oh Padre, que más vidas sepan que no es la religión lo que los lleva a Cristo, sino, Padre, solamente un encuentro contigo. Oh Padre, que tú eres el que transformas las vidas, tú eres el que cambia, Padre, la vida del ser humano. Nosotros somos simplemente amigos del novio y predicamos a un Cristo maravilloso que está vivo y que transforma las vidas. En esta mañana damos la gloria al Señor de todo lo que hace con nosotros y que nos ha permitido reconocer. Saludamos cada vida que se conecta diariamente, nuestro hermano Reinaldo Ríos y cada hermano, cada hermana que ha tenido a bien conectarse. Hemos tenido algunos problemas con la transmisión, pero la gloria es para el Señor y en este día te invitamos a que seas parte de la experiencia del nuevo nacimiento en Cristo. Dios te bendiga, comparte este en vivo con alguien. Adelante en el Señor, buen día y buen provecho.